Damos inicio a nuestro tercer módulo titulado Creando soluciones de extracción, transformación y carga de datos con SQL Server Integration Services 2014. En este primer video de este módulo haremos una introducción a las ETLs con SQL Server Integration Services para ya empezar a comprender el mundo de Integration Services y cómo este tipo de tecnologías nos pueden facilitar la elaboración de ETLs para la transferencia de datos particularmente. Bueno, existen algunas opciones para la construcción de ETLs, es decir, diferentes herramientas o diferentes tecnologías que nos van a permitir de una u otra manera hacer transferencia de datos entre un servidor a otro, de una base de datos a otra, de un archivo plano a otro, y que van a garantizar poder hacer ese movimiento de datos de una manera mucho más sencilla. Una de ellos, y que va a ser nuestro pilar de este curso, se conoce como SQL Server Integration Services, quien en realidad nos va a permitir de una manera muy práctica y con herramientas gráficas muy intuitivas la construcción de paquetes de Integration Services o de ETLs para la extracción de datos de múltiples fuentes de datos, pasando por procesos de transformación que el negocio requiera y haciendo los cargues respectivos de información. Otros mecanismos, Import and Export Wizard, que me va a permitir hacer mediante un asistente directamente desde el Management Studio o con un proyecto de Integration Services, poder crear una ETL con asistente que mueva datos de un origen de datos a un destino independiente de cuál de ellos pueda llegar a ser. Mediante Transact SQL podemos hacer transferencia de datos haciendo inserciones de alguna tabla particular, un insert select, por ejemplo, pero este tipo de movimiento de datos básicamente pues lo que nos va a garantizar es una transferencia de datos transaccional. Si queremos hacer grandes cargas de datos o cargas masivas de datos, podríamos utilizar comandos como bulk insert o un utilitario de línea de comando llamado BCP, Bulk Copy Program, que viene integrado con SQL Server 2014, ¿cierto? Y que me va a permitir hacer esas cargas de una manera muy sencilla. Y por último, escenarios de replicación para tener en tiempo real información de un servidor a otro. Como nuestro enfoque particular es Integration Services, pues empecemos ya a detallar qué es esto. Integration Services no es más que una plataforma o un servicio que viene incluido en SQL Server y que me va a permitir hacer operaciones de ETLs. Se encuentra instalado como una característica más de SQL Server y en sí incluye dos motores que me garantizan el funcionamiento particular de este tipo de soluciones. Un motor de flujo de control eh, útil para hacer todo un proceso de operaciones, de operaciones y de tareas que necesitamos hacer, que ya tenemos la oportunidad de ir detallando cuáles son las tareas que se pueden hacer dentro de Integration Services, pero por ejemplo tareas de backups, tareas de restauración, entre otros. Y un motor de flujo de datos, es un motor de flujo de datos que está orientado a hacer una transferencia de datos mediante el uso de memoria RAM para procesar filas de datos como tal. Así, de esta manera, pues vamos a estar analizando ambos escenarios, vamos a estar analizando el flujo de control, vamos a estar analizando el flujo de datos para ir viendo punto por punto qué es lo que me permite hacer cada uno de estos componentes. Pero bueno, antes de meternos ya de lleno con lo que es Integration Services, con lo que es el flujo de control y con lo que es el flujo de datos, vamos a detallar un poco en qué consiste un proyecto y los paquetes de Integration Services. ¿Qué es un proyecto? Como tal, los proyectos en Integration Services es una estructura o es un contenedor donde yo puedo tener parámetros que estaremos viendo durante el desarrollo de este curso para qué me sirven y paquetes, es decir, todas las unidades de trabajo que son los paquetes las vamos a poder trabajar acá. Y el paquete en sí no es más que esa unidad de ejecución donde vamos a tener todo el flujo de tareas que queremos realizar, incluyendo las tareas de transferencia de datos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Se va a crear un proyecto de Integration Services. Dicho proyecto va a tener paquetes y dichos paquetes van a tener tareas. Ahora bien,
¿Cómo podemos administrar estos múltiples paquetes? Cuando nosotros vayamos a hacer la instalación de estos paquetes, que posteriormente se estará viendo, existen dos formas de hacer una implementación. La primera forma es hacer una implementación completa del proyecto mediante un catálogo de SQL Server Integration Services, es decir, trabajamos los n paquetes que tengamos como una unidad única de trabajo, o bien sea haciendo un deploy o haciendo una implementación de paquetes dentro del servidor. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener todas las capacidades necesarias para hacer deployment de proyectos, bien sea como un solo proyecto de paquetes, bien sea como un solo proyecto, o trabajando los paquetes como unidades únicas de trabajo, trabajándolas de manera independiente. La novedad en SQL Server, y realmente es una novedad desde SQL Server 2012, es manejar los paquetes como si fuera una unidad única, como un proyecto dentro del catálogo de Integration Services. Ahora bien, veamos el ambiente de diseño de Integration Services. La herramienta que por excelencia vamos a utilizar en este curso se conoce como SQL Server Data Tools. Es una herramienta que comparte una interfaz con Visual Studio, no sé si alcanzan a observarlo aquí en la gráfica en la parte superior. Comparte la interfaz con Visual Studio y me va a permitir la creación de paquetes. Además de la creación de paquetes, también me va a permitir la creación de proyectos de reporting services y proyectos de análisis services. El ejemplo que ustedes ven aquí particularmente es un proyecto de SQL Server Integration Services. Aquí a la derecha encuentran el Solution Explorer, donde van a encontrar las conexiones y van a encontrar los diferentes paquetes de dicho proyecto. Y en el panel de la izquierda van a encontrar el Toolbox de SQL Server Integration Services, donde van a encontrar bien sea las tareas que se pueden realizar, o dependiendo si me encuentro dentro de una tarea de flujo de datos, encontrar todos los orígenes, las transformaciones y los destinos. Pero bueno, ya tendremos la oportunidad de analizar cómo dentro del proyecto cómo funcionan todos estos diferentes elementos. Asimismo, observen que en el Solution Explorer a la derecha pues está una carpeta llamada Package de SQL Server Integration Services, y dicho paquete, ¿qué es lo que me va a permitir? Lo que me va a permitir es tener esta área de diseño que estamos observando acá, ¿cierto? Y que cuenta con diferentes pestañitas de trabajo. La pestaña del flujo de control, la pestaña del flujo de datos, la pestaña de parámetros, una pestaña de eventos y un explorador de paquetes. En la parte inferior de este package van a encontrar una sección llamada Connection Manager para todas las conexiones que hagan referencia o que se utilicen en realidad dentro de este paquete. Y más abajo van a encontrar una ventana de variables, donde vamos a poder trabajar las variables del proyecto y del paquete en realidad. Y a la derecha, justo debajo de Solution Explorer, van a encontrar el panel de propiedades, donde van a ver las propiedades de cada uno de los elementos de estos proyectos. Pero bueno, estas son algunas de las secciones y algunas de las áreas que tiene un ambiente de diseño de Integration Services. Digamos que vamos a poder trabajarlo. Ahora más adelante vamos a hacer una demostración ya para crear nuestro primer proyecto, ¿cierto? De Integration Services e ir explicando cada uno de estos paneles que estamos observando acá. Asimismo, si estamos trabajando con versiones anteriores de Integration Services y queremos hacer una migración o una actualización mejor hacia SQL Server 2012, hay que tener algunas consideraciones, hacia 2014, perdón, hay que tener algunas consideraciones. La primera, una actualización directa se puede hacer desde SQL Server 2005 en adelante. Si tenemos SQL Server 2000, nos toca hacer un doble paso, hacer una actualización del paquete de 2000 a 2005, por ejemplo, que no es un proceso muy sencillo en realidad, y luego hacer el paso hacia SQL Server 2012 o 2014, que dependiendo de la versión que estemos trabajando. Hay algunas tareas que ya en su momento estaremos viendo, como por ejemplo Script Task. En la versión 2005 era Visual Studio for Application, pero VSA. Esas se transforman a Visual Studio Tools for Applications, y controles de tipo ActiveX, esas sí ya no son compatibles, hay que reescribirlas como una tarea de script. Esas son como algunas consideraciones que hay que tener en cuenta. Pero bueno, hagamos una demostración de esto que estamos charlando acá. Lo primero que hay que tener en cuenta es que aquí estoy en una herramienta llamada SQL Server Data Tools. Esa herramienta en cuestión
es una herramienta de desarrollo que me va a permitir la creación de proyectos de Integration Services. Entonces, para eso vamos a darle clic aquí en New Project y voy a crear un primer proyecto. Como los proyectos son de inteligencia de negocios, o lo que me ofrece esta herramienta de desarrollo son proyectos de inteligencia de negocios, observen que aquí tengo proyectos de análisis services, de integration services y de reporting services, que son como los tres diferentes servicios de inteligencia de negocios que tiene Microsoft SQL Server. El que me interesa en este caso particular es uno de integration services y vamos a crear un proyecto de integration services que se llame demo SSIS y le damos clic en OK, va a quedar creado en nuestro escritorio. Observen, una vez hacemos la creación de este proyecto, se crean todas las diferentes áreas se abren, se habilitan todas las diferentes áreas que estábamos viendo hace un rato. Tenemos a la derecha el Solution Explorer, a la izquierda el panel de CSS Toolbox, en la mitad tenemos el área de diseño de nuestro paquete y dentro del paquete vamos a encontrar nuestras diferentes pestañitas: Control Flow, Data Flow, Parameters, Event Handler, Package Explorer, que ya estaremos posteriormente entrando a explicar cada una de estas. Por ejemplo, en el panel de la izquierda vamos a encontrar el SSIS Toolbox, donde vamos a encontrar algunas tareas que se pueden realizar, como por ejemplo tareas de FTP, tareas de expresiones, tareas de envío de correo electrónico, tareas de cargas masivas, de ejecución de tareas, de ejecución de scripts de SQL, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y a la derecha, además del paquete, vamos a encontrar parámetros, que es una capacidad nueva en SQL Server 2012 y que aún se mantiene en la versión 2014. Pero bueno, para todo esto vamos a tener nuestro espacio, nuestro momento. Digamos que esta es la primera área en la cual vamos a estar trabajando. Vamos a estar creando nuestros proyectos de Integration Services, nuestros paquetes, y dentro de los paquetes todos los diferentes componentes relacionados con nuestra plataforma. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en nuestro próximo video, donde ya entraremos a detallar cada uno de estos componentes como tal. Muchísimas gracias y hasta una próxima.